Hola, soy Peter Goin y estoy desde los estudios de Abbey Road en la sala de control del estudio 3. Aquí ven altavoces BW que utilizo para mezclar música, todo tipo de música, para películas como la del Señor de los Anillos, pero también en conciertos en vivo como el último de U2 en el Snake Castle. Detrás mío ven la mesa de mezclas. Aquí paso la mayor parte del tiempo mezclando mi música. Para mí, lo que importa es lo que estoy escuchando. El altavoz 801 de BW es el único altavoz que conozco que me permite escuchar con precisión cómo ha sido grabada una grabación original. El compromiso de B&W para hacer que el sonido grabado vuelva a la vida empezó con un hombre, John Bowers. Antiguo ingeniero en el campo de la radio, Bowers despertó en su interior una pasión por la música que le condujo a la búsqueda de la perfección. Construyendo monitores a medida en el pequeño taller de su casa, soñó con crear cajas acústicas capaces de hacerle creer que él estaba físicamente ahí, en el estudio o en la sala de conciertos, en compañía de los músicos. Trabajando muy de cerca con estudios de grabación del más alto nivel, como por ejemplo los míticos Abbey Road Studios, la compañía que él fundó tenía en mente un único objetivo: crear una caja acústica que no añadiera ni suprimiera nada de la música, la caja acústica perfecta. En la actualidad, este compromiso es más fuerte que nunca. La niña mimada de John Bowers, el centro de investigación de B&W, lleva a cabo los estudios más avanzados del mundo sobre el comportamiento de las cajas acústicas. La Universidad del Sonido, que así es como se conoce dicho centro en la industria, ha convertido en ciencia la batalla contra la distorsión del sonido. John Bowers creyó siempre que la investigación funcionaba mejor si se llevaba a cabo de manera independiente, lejos de la fábrica. Allí las ideas extraordinarias gozaban de total libertad para materializarse en prototipos y productos. Materiales, superficies y estructuras son escrutados, analizados y optimizados con ayuda del instrumental más avanzado. La transmisión del sonido es un fenómeno complejo. Cada elemento relacionado con el comportamiento de una caja acústica, cada imperfección, por pequeña que sea, es rastreado hasta su origen. Evaluamos comportamientos en el límite para llegar a soluciones que sitúan el diseño y la tecnología electroacústica en superiores niveles de excelencia. No obstante, al final del día lo que oímos es lo que realmente cuenta. Oír es vital. Solo oyendo y aprendiendo a valorar la manera en que los instrumentos producen sonidos nos permite descubrir cómo reproducir de forma precisa estos últimos. La combinación de ligereza, tensión y fuerza de los violines es lo que hace posible la belleza y las sutilezas de su sonido. En una caja acústica, el tweeter juega el mismo papel. Para reproducir con una claridad absoluta estas frecuencias altas, se necesita una forma perfecta y el material más ligero y rígido disponible. Hay un material que no puede tocar ningún otro. Uno que es a la vez extremadamente duro y extremadamente ligero, y que podemos producir en condiciones de laboratorio. El diamante. Diamante que podemos cultivar como un cristal hasta que adopte la forma de cúpula óptima para un tweeter. Esta cúpula es el corazón de tweeter, latiendo con fuerza y con una extraordinaria rapidez para generar frecuencias situadas mucho más allá del umbral de audición humano. Gracias a las propiedades físicas únicas del diamante, continúa vibrando como un pistón perfecto a frecuencias fuera del alcance de los materiales convencionales. Con el diamante nos acercamos al comportamiento de un hipotético tweeter perfecto que solo existe en un ordenador, dotado de una rigidez infinita. Tal y como corresponde a un diamante, el resultado es una claridad prácticamente insuperable, y usted puede oírla por sí mismo por primera vez en la nueva serie 800 de B&W. Instrumentos y sonidos que bajan a lo largo de la escala de frecuencias requieren propiedades diferentes. La rigidez y la ligereza siguen siendo importantes, pero también lo es la capacidad para tratar con resonancias que pueden enturbiar el sonido a frecuencias más bajas. Nuestro altavoz de medios utiliza un material versátil por encima de todo. En la década de los 70, el Kevlar era el tejido maravilloso que había dentro de los chalecos antibalas.
Pero su capacidad para absorber ráfagas de energía instantáneas tuvo otras aplicaciones. Empapando el material en resinas y dándole forma de cono, John Bowers y sus ingenieros descubrieron que su estructura entrelazada podía absorber la distorsión en sus altavoces de medios. Ondas estacionarias indeseadas que invadían materiales rivales eran dispersadas mágicamente por la trenza cuadriculada, dejando un sonido mucho más limpio y puro. Nuestros conos amarillos se han convertido en una marca de fábrica. Otros lo han intentado, pero ninguno fabrica sus propios conos de Kevlar o conoce al detalle el proceso que utilizamos para hacerlos. Ninguno ha invertido tanto tiempo como nosotros en diseñar el acompañamiento ideal para un cono de Kevlar. Ninguno tiene 30 años de experiencia en la creación de los mejores altavoces de medios del mundo. En la serie 800, este altavoz tiene un hogar igualmente distinguido y efectivo, el recinto en forma de bocina que funciona en sentido inverso, absorbiendo el exceso de energía sonora procedente de la parte trasera del transductor. De tal forma que todo lo que emerge de la parte frontal es un sonido perfectamente formado, focalizado y nítido. Los instrumentos que proporcionan el fundamento a cualquier orquesta constituyen una especie completamente distinta. Crear sonidos graves implica mover aire y disponer de un recinto que permita hacerlo sin restricciones. En una caja acústica de la serie 800, un recinto principal de estructura cavernosa proporciona el aire. Nuestros altavoces de graves se encargan de suministrar el movimiento. El secreto de unos grandes graves es la ingeniería estructural, proporcionar el tipo de soporte correcto. Un soporte que permita al altavoz desplazar grandes distancias libremente, pero que a la vez lo mantenga perfectamente alineado, incluso a la hora de reproducir el bajo más contundente. Un formidable sistema de suspensión triple soporta un cono construido en un avanzado material compuesto lo suficientemente ligero y robusto para ser utilizado en aviones y automóviles de alta competición. Hace tan bien su trabajo que necesitamos algo especial para permitir que el recinto respire y alivie las enormes presiones de aire que hay en su interior. Usted no las ve, pero la forma y las superficies de nuestro puerto Flowport dejan que la caja acústica respire con toda libertad y silenciosamente. No se ve, pero al igual que todo lo que hay en una caja acústica de la serie 800, se daría cuenta de lo que pasaría si su forma fuese distinta. Cada orquesta necesita un director, un punto de control central que asigna a cada instrumento su papel en la interpretación. En la caja acústica el director es el filtro divisor de frecuencias. En la serie 800, un selecto grupo de componentes excepcionales seleccionados a mano. No tiene por qué ser grande y complicado, porque cuando uno tiene altavoces tan buenos, la mayor parte del trabajo duro lo hacen ellos. Una gran orquesta necesita de su líder únicamente la dirección más hábil y experta. Evidentemente, en una caja acústica los instrumentos también deben estar físicamente juntos. Las formas que los envuelven tienen un trabajo altamente sofisticado que realizar. Generando fortaleza y estabilidad desde el rígido esqueleto interno de estructura celular hasta la concha externa curvada de forma continua. Nosotros consideramos la fabricación de recintos como un arte en sí mismo. Un arte que requiere los mejores materiales, las condiciones ambientales más estrictas y el proceso más minucioso. En nuestra fábrica de Dinamarca, especializada en recintos acústicos, la tecnología más avanzada se fusiona con la artesanía tradicional escandinava. Se emparejan a mano chapas de madera noble de la máxima calidad, concretamente al 10% superior, procedente de bosques sostenibles. Mientras que robots de última generación refinan la forma externa del recinto. Somos perfeccionistas. En la fabricación de cada recinto utilizado en la serie 800 hay 3 horas de ingeniería. Es un largo proceso de corte, prensado, ensamblado, lijado y pegado. Nada se hace con prisas. Nada se nos pasa por alto. Verificamos la calidad con una obsesión por los detalles casi forense.
El adhesivo utilizado para pegar las diferentes secciones del recinto está adaptado para hacerse visible bajo la luz ultravioleta. Cualquier sobra es detectada y lijada. Estando una vez satisfechos, el recinto es teñido y a continuación pintado. La forma de lágrima del cabezal que alberga el altavoz de medios es moldeada en Inglaterra con un material llamado Marlan, una resina sintética rellena de mineral. Cuando el cabezal está completamente construido, rociado con 7 capas de barniz y polido a mano, no solo es duro como el granito, sino suave como el vidrio. Nada se compra fuera, cada componente es fabricado en nuestras instalaciones. El hecho de que, por ejemplo, todas las bobinas móviles fabricadas por B&W sean meticulosamente debanadas en un ambiente húmedo y secadas al horno por nosotros mismos, podría sorprender a otros fabricantes. Se toma su tiempo, pero vale la pena para obtener una calidad que se mantendrá durante toda una vida. Un único artesano supervisa el montaje de cada caja acústica de la serie 800. Al igual que un mueble de alta calidad, la caja acústica es ensamblada a mano. Las máquinas también ponen algo de su parte en los procesos más duros. Y luego, el bautismo de fuego. Detrás de puertas cerradas, la caja acústica pronuncia sus primeros sonidos. Y es sometida a cada prueba concebible para evaluar sus prestaciones y su fiabilidad. A la caja acústica solamente se la deja partir cuando ha sido llevada hasta el límite de sus posibilidades. Después de esto, incluso Abbey Road es navegar a mar leve. Escuche y verá. B&W aspira a diseñar traductores que reproduzcan la señal con exactitud. Crear un sonido es bastante fácil, pero resulta mucho más difícil reproducir una señal con exactitud. En el caso de los tweeters, esto implica crear un tipo de pistón rígido que se mueva en la gama de frecuencia requerida, es decir, la gama audible que se sitúa por debajo del rango de los 20 kHz. Al aumentar la frecuencia, el altavoz deja de responder de forma controlada y comienza a resonar. La frecuencia a la cual sucede esto se denomina frecuencia de ruptura. Cuando se supera dicha frecuencia, la resonancia aumenta más y más. El problema de la resonancia consiste en que otorga al altavoz un carácter que obviamente contradice nuestra meta de reproducir una señal con exactitud. B&W emplea desde hace tiempo tweeters con cúpula de aluminio. El aluminio es un excelente material, es relativamente ligero y rígido, y por ello proporciona una frecuencia de ruptura elevada. A través de los años, hemos logrado optimizar el diseño mecánico y mejorar la frecuencia de ruptura, aumentándola de 23 kHz a 30 kHz en la nueva serie 800. Descubrimos que cuando mejoraba la frecuencia de ruptura, más limpio era el sonido del tweeter resultante. Esto nos sorprendió, ya que como dije, solo podemos oír hasta 20 kHz. ¿Qué importa si se mejora la frecuencia de ruptura de 23 a 30 kHz? Comenzamos a preguntarnos el por qué y a buscar métodos para mejorar aún más la frecuencia de ruptura.
El método más sencillo consiste en fabricar un Twitter mucho más pequeño. El problema es que para obtener el mismo nivel de salida dentro del mismo ancho de banda, hay que exigir mucho más al altavoz y la cúpula tiene que moverse mucho más. Eso puede conllevar problemas de linealidad y la resultante distorsión, además de posibles problemas de compresión de potencia. Otra alternativa sería el empleo de un Twitter suplementario, además del Twitter principal. Pero en realidad eso complica la situación. En definitiva, nuestro objetivo es obtener un Twitter que no añada la coloración audible por debajo de los 20 kHz. Mediante un Twitter suplementario no vimos cómo podríamos compensar las carencias de un Twitter principal. Solo se añade otro elemento más. Y por último, el empleo de un Twitter adicional puede provocar interferencias entre ambos Twitters. Lo consideramos durante un tiempo, pero no cumplía con nuestro principio de reproducir un sonido con exactitud. Lo único que se lograba era sumar complicaciones adicionales. El análisis de elementos finitos se usa mucho más en diversas industrias, particularmente en la industria aeroespacial y en la automotriz. El objetivo es la creación de prototipos virtuales computarizados con los cuales poder experimentar con facilidad antes de crear prototipos reales. Mediante este análisis podemos ver en detalle cómo vibra una estructura, qué campo acústico se produce a partir de dicha vibración y cómo funcionan los sistemas motrices en el altavoz. Podemos optimizar la sensibilidad, mejorar la linealidad y desarrollar el blindaje adecuado para un sistema. Mediante un análisis por elementos finitos, simulamos en primer lugar la respuesta de un Twitter ideal hecho con un material infinitamente rígido, que por supuesto no existe de verdad. Otra de las maravillas del análisis, no estamos supeditados a la realidad. Comenzamos a buscar materiales alternativos al aluminio. Hay bastantes materiales, pero el mejor desde el punto de vista de la rigidez o dureza dinámica es el diamante. Nuestro Twitter de diamante cuenta con una frecuencia de ruptura de 70 kHz, mientras que en las cúpulas estándar de aluminio es de 30 kHz. Esto significa que si se compara el Twitter de diamante con el Twitter hipotético perfectamente rígido, las respuestas son muy similares por debajo de los 20 kHz. Se trata, por tanto, de una considerable mejora en el rendimiento. Estos son los conos de Kevlar. BW fue pionera en la fabricación de conos de fibra trenzada, para los que el Kevlar es el mejor material. Posee muy buena amortiguación interna y permite aplicar la cantidad justa de resina sin volverse totalmente rígido. Los conos de metal o con demasiada resina son muy rígidos y por lo tanto suenan como campanas. El Kevlar permite que se produzca la perfecta ruptura controlada, a través de la cual el área radiante central decrece uniformemente y las áreas externas se neutralizan suavemente al aumentar de frecuencia. Esto es resultado de la simetría cuádruple, de la que hablaremos luego. Primero veamos cómo reaccionan los conos de plástico comunes. Aquí vemos un impulso ejercido sobre la bobina móvil de un cono de plástico. Un impulso rápido se desplaza por el contorno, seguido de impulsos lentos que rebotan contra el contorno como una ola contra un rompeolas. Cuando caben varias semilongitudes de onda de un sonido entre la bobina móvil y el chasis, se produce una onda estacionaria o resonancia que origina un pico y una caída en la curva de respuesta. Debido a que los conos de plástico son simétricos por todas partes, no hay posibilidad de cancelación, la resonancia es sumamente audible. Veamos ahora cómo reacciona el Kevlar. El impulso penetra en un cono de Kevlar y lo primero que vemos es que la velocidad de la onda es diferente según la dirección. La fibra de Kevlar tiene direcciones de sesgo.
de trama y de diagonal, y la más rígida es la diagonal. Con la cantidad exacta de resina, la rigidez de la diagonal aumenta de tal modo que la resonancia en dicha dirección anula la de las demás direcciones. Otra forma de verlo es mediante estas imágenes, que son un barrido de toda la superficie del cono. La imagen de arriba muestra un cono de plástico con contorno cilíndrico. La de abajo muestra nuestro cono de Kevlar FST sin contorno. Puede apreciarse que incluso a esta frecuencia muy baja, el contorno flexible tiene problemas, se mueve demasiado. El cono de Kevlar, con su contorno FST, no tiene ningún tipo de problema y se mueve como un pistón perfecto. ¿Qué sucede con el cono de arriba? Produce exactamente un cuarto de onda entre la bobina móvil y el chasis. El contorno, que es más flexible que el cono, absorbe mucho el movimiento. Y vemos que lo que antes se llamaba primera resonancia de contorno está donde cabe una longitud de onda exacta entre la bobina móvil y el chasis. Nuevamente es la pieza más flexible, el contorno, la que más se mueve, y el cono prácticamente no se mueve. A medida que aumentan las frecuencias, en el cono de plástico se produce la antes llamada ruptura de cono. En esta región ya no importa cuán flexibles son las piezas, sino lo macizas que son. Dado que son igual de macizos, el cono y el contorno no pueden distinguirse. Siempre que cabe una cantidad exacta de semilongitudes de onda entre la bobina móvil y el chasis, se produce una resonancia que colorea el sonido y afecta la curva de respuesta. Abajo vemos que con frecuencias altas se aprecia la típica conducta cuadrada de los conos de fibras de Kevlar. El área de radiación cuadrada disminuye de tamaño y fuera de la misma hay una región simétrica cuádruple donde hay partes que suben y otras que bajan y se neutralizan. A 4 kHz el área radiante central se ha reducido a la mitad y a 6 kHz se ha reducido a un cuarto. De los altavoces de registro medio y su área radiante de reducción, pasamos a los altavoces de graves y sus exigencias totalmente distintas. Sus conos tienen que mover mucho aire y por ello deben ser grandes. Tienen que ser muy rígidos para no deformarse cuando mueven el aire. Tener la masa exacta correspondiente a la sensibilidad de la unidad motriz y a la caída de baja frecuencia de todo el sistema. Tienen que estar bien amortiguados para absorber rápido a alta frecuencia y evitar que los sonidos de la caja salgan hacia afuera, a través del cono, ya que esto se oye con claridad. ¿Cómo se logra esto? Gracias a la solución Rosell. El Rosell es un material ligeramente espumoso e increíblemente ligero. Es muy rígido y está bien amortiguado. Nos permite colocar capas muy rígidas sobre el grueso relleno de Rosell, que emplea el principio de viga en L para proporcionar mucha rigidez. Debido a la gran amortiguación interna que allí apreciamos, los impulsos en la bobina móvil y el contorno están bien amortiguados. Si comparamos una curva suave y delicada de Rosell con la curva irregular del papel, vemos que Rosell es la solución. Incluso en esta frecuencia, situada fuera de la zona de operación, el Rosell se mueve uniformemente hacia arriba y hacia abajo y se curva mucho menos que su equivalente en papel. Por último, veamos las medidas de pérdida de transmisión. La pérdida en el cono de Rosell, con sus dos capas externas y su relleno absorbente, es de 10 decibeles mejor que la de su equivalente en papel. Es decir, 10 decibeles menos de ruido que sale de la caja. Nuestra construcción en forma de Z añade un efecto adicional. Esta construcción es una especie de matriz para conos. Añade una cierta rigidez ya que está conectada en diversas direcciones. Para altavoces reales en el mundo real debemos alcanzar el mejor compromiso. En este caso es un altavoz de graves muy rígido, similar a un pistón, un tweeter similar a un pistón que alcanza frecuencias muy altas, y un altavoz de registro medio con un área radiante en reducción que utiliza nuestra tecnología FST de Kevlar con suspensión sin contorno.
Si se mira el Nautilus de lado, se ve uno de sus rasgos principales, que es el uso de tubos acuminados como absorbentes. El concepto es fácil de entender, al menos su principio. La forma interna determina la forma externa. Lo que hacemos es utilizar bocinas al revés. Así, en vez de amplificar el sonido que sale por delante del altavoz, eliminamos los sonidos no deseados que salen por detrás del diafragma. Lo usamos en todos nuestros tweeters. El cabezal utilizado de la serie 800 es completamente diferente. El transductor está en su carcasa y tiene un tubo, pero es muy distinto. Este tubo funciona únicamente con transductores con poco ancho de banda. El Nautilus, un sistema de 4 vías, usa transductores pistónicos y es ideal. Pero en transductor FST, con gran ancho de banda en un sistema de 3 vías, tienden a producirse coloraciones. El FST emite mucha energía de alta frecuencia desde el cuello del cono, la cual tiende a rebotar en el tubo y produce una coloración que suena como cuando se colocan las manos alrededor de la boca. Descubrimos que una carcasa esférica es mucho mejor, ya que el sonido tiende a alejarse del diafragma, en lugar de regresar hacia el mismo. El inconveniente es que la carcasa esférica ocasiona de por sí graves problemas de resonancias de cavidad. Se pueden contrarrestar con lana, pero desgraciadamente el exceso de amortiguación tiende a despojar al altavoz de su dinámica. Lo intentamos con altavoces rómbicos, pero estos presentan otros problemas. Si simplificamos, la solución ideal consistiría en unir la esfera y el tubo de manera que la parte esférica aleje el sonido del diafragma y la tubular lo absorba. Desgraciadamente, esto no funciona. Finalmente encontramos la solución inspirándonos en tubos de escape y en equipos de telecomunicación que emplean un desequilibrio de impedancia equilibrada. Es difícil de explicar, pero en realidad significa que creamos una discontinuidad en el extremo opuesto de la esfera que compensa la discontinuidad en el transductor. Si el transductor y la entrada del tubo tienen el mismo tamaño, se consigue dicho desequilibrio de impedancia equilibrada, y es como si el transductor emitiera directamente dentro del tubo Nautilus. Las cajas de B y W presentan a menudo formas interesantes, y con razón. En los canales de bajo se ve que la aerodinámica establece la forma. Utilizamos una bocina de suave perfil que, al ser estudiada con atención, presenta diminutos hoyuelos en su superficie, mediante los cuales no solo buscamos complacer a los clientes golfistas. El concepto es muy sencillo. En una corriente de aire, la presión disminuye cuando aumenta la velocidad. Usamos los hoyuelos para agitar el aire cerca de la superficie, lo cual aumenta la velocidad local y hace que el aire se adhiera a la superficie perfilada de la bocina. Funciona muy bien y nos da más libertad de movimiento hacia arriba. En caso de notas graves estruendosas, retrasa 6 decibeles, efecto de retumbo. Sabemos muy poco acerca de la aerodinámica de los altavoces, debido a que el caudal oscilante es muy difícil de modelar. Es como creer que un coche vaya igual de rápido hacia adelante y hacia atrás. No nos gusta presumir, pero también hacemos muy buenos coches de carreras. Desde hace algunos años participamos en el Goodwood Gravity Challenge. En las pausas diseñamos y construimos un coche con el que nos ha ido bien. Quedamos segundos un par de veces y vencimos a muchas marcas reconocidas como Lotus, Bentley, Ford, Jaguar, ProDrive y similares. Estamos contentos. Quiere decir que somos una pandilla muy innovadora y que si nos ponemos un objetivo podemos cumplirlo con creces. En un transductor, el diagrama se mueve hacia adelante y hacia atrás para hacer vibrar el aire y producir presión acústica. Emite la misma cantidad de energía hacia adelante y hacia atrás. El problema es que cuando la longitud de onda se vuelve semejante al diagrama en sí,
El sonido de la parte trasera del cono neutraliza la presión de adelante y como resultado nos quedamos sin sonido. En primer lugar, para crear bajas frecuencias es importante aislar el sonido trasero del sonido frontal. La forma más sencilla de hacerlo es mediante el denominado baffle infinito, una pared que se extiende hasta el infinito. Un baffle abierto diseñado para funcionar hasta 40 Hz debería tener 8 metros de ancho, algo poco práctico para el hogar. Este problema se soluciona montando el transductor en una caja. Cuando el transductor está montado efectivamente en una carcasa, el sonido emitido hacia adelante es aislado del emitido hacia atrás, lo cual permite que se produzcan bajas frecuencias, pero la energía que el transductor emite hacia atrás y hacia adelante queda atrapada dentro de la carcasa y puede hacer vibrar sus paredes. El área de la superficie de la carcasa puede ser hasta 30 veces mayor que el área de la unidad motriz. Y como un altavoz no es otra cosa que una superficie vibrante, incluso la más mínima vibración de la carcasa puede influir notablemente sobre el sonido de la caja acústica. Esta radiación adicional de sonido se llama coloración. Y no es bienvenida. Lo que queremos escuchar es el sonido del transductor y nada más. El método de B&W para crear la carcasa ideal consiste en añadir, además de alta amortiguación y la gran masa de carcasa convencional, la denominada estructura de matriz, que consiste en una serie de paneles estables entrelazados en forma de entramado. Un sistema de apuntalamiento múltiple. Esto añade una increíble cuota de rigidez. Además de las juntas encoladas de matriz, agregan amortiguación adicional. De este modo obtenemos una carcasa muy rígida e ideal que cumple con todos los requisitos: gran rigidez, alta amortiguación y mucha masa. Como resultado, la vibración, o sea, la salida de sonido proveniente de la carcasa es mínima. Las curvas se usan siempre como punto fuerte, como el arco de un puente. Por otra parte, al contar con carcasas curvadas, la cantidad de juntas encoladas, el punto débil por excelencia, se reduce al mínimo. Además, en una carcasa curvada, las denominadas ondas estacionarias, esto es, las resonancias acústicas, se mantienen al mínimo. John Bowers dijo una vez que nuestra meta no es que un altavoz dé lo máximo, sino que pierda lo mínimo. Y esta frase sigue vigente a pesar de haber sido dicha hace mucho tiempo. Esta es la clave de un altavoz, no perder los pequeños detalles. Este deseo de minimizar los componentes de división de frecuencia solo será realidad gracias a la mejora en las técnicas de medición, que nos permiten ver con lujo de detalles los mecanismos que de hecho provocan la distorsión y la coloración en los transductores. Estas son las cosas que encubrirán el rendimiento, de modo que ya no se podrá determinar qué es en vivo y qué es una grabación. Nuestra meta es crear una ilusión de realidad, proporcionando al oyente indicios auditivos. La coloración y la distorsión tienden a encubrir esta información. El avance en diseño de transductores ha eliminado varios de estos fenómenos, pero desgraciadamente ha acentuado a la vez la diferencia sonora de los componentes de división de frecuencia. Por eso es muy importante el proceso auditivo. Dos componentes de idéntico aspecto, con las mismas especificaciones, pero de distintos fabricantes, cuentan con características muy diferentes.
El único modo de establecer qué componentes suenan bien consiste en escucharlos una y otra vez y determinar cuáles son los mejores. Esto complica mucho la situación. A causa de estos factores pueden pasar semanas e incluso meses de ajustes y pruebas hasta que quedemos satisfechos con un sistema. Probamos los sistemas en una gran variedad de habitaciones, con una gran variedad de música y con diferentes equipos. A pesar de que fabricamos altavoces para el hogar, estudios de grabación como Abbey Road, Deutsche Grammophon Decca y otros utilizan nuestros altavoces desde hace mucho tiempo para revisar su música. Esta es la prueba definitiva, escuchar la cinta maestra de una grabación hecha hace un momento y comprobar que se acerca a la realidad. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out. Whoa, 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 it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, oh, it's in your eyes. Grazie,